si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El título de nuestro sermón en esta mañana es El hombre de Dios. Desde el principio, Dios en su soberana voluntad ha puesto a hombres en posiciones de liderazgo. A Adán le dio el dominio sobre la tierra y los animales. A Moisés le mandó a que éste libertara a su pueblo. A los profetas Dios les mandó a que ellos hablaran su palabra. A los apóstoles, ellos fueron comisionados, fueron enviados a proclamar el evangelio. Y específicamente al apóstol Pablo, el Señor Jesucristo mismo lo comisionó para servir a los gentiles. Y luego vemos en el Nuevo Testamento que Dios llamó también a pastores. Pastores fueron llamados por Dios con el propósito de que ellos gobernaran en la iglesia. Efesios capítulo 4. Y ese llamado, el llamado de liderar solamente y únicamente lo puede dar Dios. La palabra de Dios afirma esto en las Escrituras. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el versículo 27. Dice que un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. De la misma manera, la carta a los Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 4 dice: y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. El llamado de liderar, y particularmente ahora en el nuevo pacto, el llamado pastoral solamente lo puede dar Dios. Lo cual significa que el ministerio no es para todos. Pero lamentablemente hay muchos hombres que están ejerciendo este oficio dado por Dios ilegítimamente. De hecho, muchos de los que están dentro del ministerio ni siquiera tienen el conocimiento de que existen requisitos que cumplir. No tienen idea de lo que está, por ejemplo, en 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, donde vemos requisitos específicos para los que han sido llamados al pastor, al oficio del pastor.
pero aún así muchos están en este oficio, en el oficio del pastorado. Muchos de ellos piensan que tan solamente el saber hablar y tener personalidad es suficiente para poder pararse detrás de un púlpito como este. Otros piensan que porque tal vez poseen carisma y captan tal vez sí la atención de las multitudes, al predicar ya son considerados pastores. Pero estos hombres predican y lo hacen, predican de todo, pero menos lo que se encuentra escrito en este libro. Muchas veces piensan que por tan solamente mencionar algunas palabras tales como Dios, Jesucristo, amor, salvación, etcétera, que ya están predicando. Pero amada iglesia, eso no es predicar. Eso es tan solamente una charla. Y es por eso que ha dicho sabiamente un predicador: no es lo mismo hablar de la Biblia que enseñar la Biblia. Y los supuestos pastores y predicadores del día de hoy, por no predicar las sanas enseñanzas de las Escrituras, dañan a la iglesia. Y la Biblia nos dice que por causa de falsos maestros y las malas enseñanzas, la iglesia del primer siglo estaba dañada espiritualmente. Y la iglesia de Éfeso fue una de esas iglesias. Y Pablo, el apóstol Pablo, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, inmediatamente tomó cartas en el asunto. Y lo hizo porque los pastores de la iglesia de Éfeso estaban tomando prácticamente las cosas a la ligera. Y por esa razón es que se podían introducir dentro de la iglesia falsos maestros. Así que la iglesia de Éfeso necesitaba que un liderazgo fuerte y sólido estuviera liderando y ante todo gobernando. Que lo pudiera hacer con el poder y la autoridad de la palabra. Y que no hubiera hombres que simplemente quisieran hacerse de un nombre. La iglesia de Éfeso en aquel entonces estaba en una crisis. Se encontraba al borde de una ruina total. Los pastores no estaban siendo pastores. Así que Pablo, preocupado por el estado espiritual de la iglesia local en Éfeso, se acerca. Y fue precisamente para eso que envía a Timoteo. Pablo envía a Timoteo para que éste estableciera el orden y para que entonces la iglesia local de Éfeso pudiera ser restaurada. Así que vemos en la primera carta de Timoteo que Pablo le da a Timoteo consejos pastorales. Timoteo era básicamente su asistente personal y quien en ese entonces estaba sirviendo en funciones pastorales en la iglesia de Éfeso, en la iglesia que Pablo mismo había plantado algunos años atrás cuando él se encontraba en su segundo viaje misionero. Pablo recién salía de la prisión y al enterarse de lo que estaba sucediendo en Éfeso, una de las primeras cosas que Pablo hizo fue escribir la primera carta a Timoteo. Y de nuevo, él escribió porque él estaba preocupado por el estado espiritual de la iglesia de Éfeso. Así que no dudó en pronto enviar una carta para darle consejo inmediato a Timoteo, a quien él había comisionado para que básicamente pastoreara a la iglesia en Éfeso y para que él entonces pudiera solucionar los problemas de la iglesia, problemas que en realidad eran graves. Y solamente por mencionar algunos, la iglesia de Éfeso sufría, como mencioné, de falsos maestros. 1 Timoteo capítulo 1
versículos del 3 al 7. La iglesia de Éfeso sufría de mala doctrina. Primera de Timoteo capítulo 6, como leímos, versículos del 3 al 10. La iglesia de Éfeso había un peligro de apostasía debido a estas malas enseñanzas y debido a los falsos maestros. Primera Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y aunque sí habían pastores, y aquí está lo curioso de todo esto, aunque sí habían pastores establecidos, no se tenía en claro cuáles verdaderamente eran los requisitos. Así que Timoteo tenía que restaurar la iglesia y establecer orden. Así que Pablo escribe la epístola a Timoteo, conocida como una carta pastoral, junto con Tito y también segunda de Timoteo. Y vemos que en primera de Tito, esta es una carta es una carta corta, consiste tan solamente de 6 capítulos, en donde Pablo básicamente le da a Timoteo instrucciones específicas para que Timoteo pudiera realizar, ahora sí que exitosamente, su función como pastor. Y aunque hay mucho de qué hablar en solamente esta epístola, por hoy vamos a cubrir una pequeña parte de ella y luego hacia el final algunas otras porciones de las otras cartas pastorales. Así que una vez más vamos a leer juntos Primera Timoteo 6, pero comenzando en el versículo 11 y vamos a leer hasta el versículo 16. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, hecha de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Uno de los problemas más grandes de la iglesia en Éfeso se debía a que había hombres que se habían introducido como pastores y maestros. En el capítulo 1 de esta misma carta, Pablo le pide a Timoteo en el versículo 3 quedarse en Éfeso. Y miren por qué. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esos algunos eran hombres que en realidad eran maestros, sí, pero eran falsos maestros. 2 de ellos habían sido expuestos por el apóstol Pablo porque ellos estaban pervirtiendo el evangelio. Y estos 2 maestros, falsos maestros, eran Himeneo y Alejandro. Este Himeneo se vuelve a mencionar en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, donde se le relaciona con Fileto, quienes juntos enseñaban que la resurrección ya se había efectuado, lo cual Pablo categóricamente señaló como blasfémico, tal y como lo menciona en el primer capítulo. Si me acompañan ahí, 1 Timoteo 1, en el versículo 18. Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos
Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, juicio, para que aprendan a no blasfemar. Estos hombres, estos falsos maestros, habían estado pervirtiendo la iglesia, comprometiendo el verdadero evangelio. Y fue tal su pecado que el apóstol Pablo los tuvo que expulsar de la iglesia para que estos no continuaran corrompiendo a la iglesia santa y pura y perfecta del Señor. Y de nuevo, todo esto estaba sucediendo y en una iglesia verdadera, una iglesia que había sido plantada con el fundamento de Cristo, con su enseñanza, con el evangelio verdadero y transformador, pero que se estaba corrompiendo por la falta de hombres de Dios. Y en nuestro pasaje, Pablo le dice al joven pastor Timoteo que huya de ciertas cosas, que huya de ciertas cosas que hombres corruptos como Himeneo y Alejandro en aquel entonces estaban practicando. Miremos nuestro texto en el capítulo 6, en el versículo 11. Pablo le dice a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Pregunta: ¿de qué cosas le dice Pablo a Timoteo que huya? Bueno, primeramente le dice que huya de las actitudes impías de los falsos maestros que se encuentran en los versículos del 3 al 5. Veámoslo una vez más. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo: apártate de los tales. Apártate de los tales. Huye, Timoteo, de estas cosas. No practiques ni participes de estas cosas. No seas partícipe y ni siquiera discutas con ellos estos asuntos. Solamente vete huyendo. Y segundo, Pablo le dice a Timoteo que huya también de otra cosa que, por cierto, es muy, pero muy peligrosa. Pablo le dice a Timoteo que huya del amor al dinero. Viene en el versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, le dice: estemos contentos con esto. Porque los que quieren, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y miren el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos, ¿qué dice? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué? Huye de estas cosas. La iglesia se estaba infestando de hombres malvados. Y la única intención de estos hombres era tomar provecho de sus posesiones, era hacerse un nombre, su propio nombre, y aparte también querían hacerse de ganancias que no eran honestas. Querían enriquecerse por medio de los hermanos. Los falsos maestros, y una de sus características es y siempre será el amor
al dinero. Estos hombres malvados lo quieren, lo buscan, lo aman, lo desean. Y con tal de obtenerlo, trafican con el evangelio de Jesucristo. Tanto así que lo pervierten para su propio beneficio. Según servían a Dios, pero en realidad se estaban sirviendo a sí mismos. Y el príncipe de los predicadores dijo esto: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Y es por esa razón que estos hombres se apartaban de la fe y caían de la gracia de Dios. Y es por eso que Pablo exhortaba a Timoteo a que él huyera de estas cosas, porque eran peligrosas, muy peligrosas. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo para cualquier ministro del día de hoy. Cualquier actividad que pueda desviar a alguien que ha sido llamado al ministerio debe de ser categóricamente rechazada, e inmediatamente el ministro debe de tomar las medidas preventivas para alejarse, salir huyendo lo más pronto posible. Cualquier cosa que aparente depravar la sana enseñanza de la Santa Iglesia del Señor debe de ser destruida. Debe de ser destruida, debe de ser erradicada, debe de ser borrada totalmente dentro de la Iglesia Santa del Señor. No tiene lugar, no tiene lugar. Pero aquí hay un pero, y muy grande. Para poder hacer esto, se necesita ser un hombre fiel. Y Pablo le llama a ese hombre, y se lo dice a Timoteo específicamente, un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Para poder refutar los peligros que acechan a la iglesia, se necesita ser un hombre de Dios. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 11. Mas tú, miren cómo Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, para poder combatir con los falsos maestros dentro de la iglesia. Para poder combatir con el error dentro de la iglesia es necesario ser un hombre de Dios. Imaginen la presión y la gran responsabilidad del joven Timoteo. Así que tenía delante de él una gran tarea. Tenía una gran responsabilidad. Timoteo tenía que cumplir con la función pastoral a la que él había sido llamado a realizar, pero él necesitaba ser un hombre de Dios. Pablo no estaba con él. Pablo era su mentor, claro que sí, pero Pablo se encontraba lejos y la iglesia estaba dañada. Los falsos maestros abundaban. La falsa enseñanza estaba invadiendo a la iglesia, y Timoteo había sido encargado para esta gran misión. No imposible, pero sí muy difícil. Una obra, si es que tú estás llamado al ministerio o lo estás considerando, una obra de mucho trabajo, de arduo trabajo. Y la manera como Timoteo iba a poder fungir con esta función como pastor sería siendo un hombre de Dios. Esta frase, hombre de Dios, se encuentra a lo largo de toda la Escritura.
Se encuentra en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si no me equivoco, se menciona por lo menos en el Antiguo Testamento unas 70 veces. Y siempre que esta frase es mencionada, esta frase hace referencia a un hombre que representaba a Dios y a su palabra. No más. Una vez más, cada vez que esta frase se utilizaba, hacía referencia a un hombre que representaba a Dios y a su palabra. Se le dijo hombre de Dios a Moisés, a los profetas, al rey David. Todos ellos habían sido varones llamados hombres de Dios que hacían, escuchen, buen uso de la palabra perfecta de Dios. Ellos verdaderamente habían tomado en serio el llamado de Dios. Eran hombres verdaderos, hombres de Dios, hombres que tenían en alta estima a Dios y a su palabra. ¿Tú cómo lo miras? ¿Cómo miras todo esto a la luz de las Escrituras? Tal vez puedes decir amén, pero quisiera exhortarte, no tan solamente digas amén. Si estás llamado al ministerio, o lo estás considerando, o si tan solamente eres un padre de familia, no digas solamente amén. Este amén se debe de reflejar también en tu conducta, en tu andar, en la manera como te conduces, en todos lugares y en todas partes. Tu vida debe de reflejar lo que está escrito aquí en este libro. Y si tú dices ser un hombre de Dios, sería conveniente y por tu bien que todo tu ser, toda tu persona y todo tu carácter sea moldeado por la palabra de Dios. Como hombre de Dios, representas a Dios y representas su palabra. ¿Cómo te ves, mi amado hermano, a la luz de esta verdad? ¿Estés llamado o seas llamado al ministerio o no? ¿Cómo te ves a la luz de todo esto? Así que, ¿qué es lo que hace Pablo para que Timoteo entendiera lo que es ser verdaderamente un hombre de Dios? Bueno, Pablo enlista ciertas características que el hombre de Dios debe de practicar. Y una de las características del hombre de Dios es que el hombre de Dios huye de la perversidad. El hombre de Dios, si lo podemos resumir en esto, huye del pecado. Ya vimos que Pablo le dice a Timoteo que huya de la mala influencia de los falsos maestros y de que se abstuviera también del amor al dinero, ¿cierto? Ahora, vemos que Pablo usa esta palabra, huye, del griego feugo, P-H-E-U-G-O, feugo, que básicamente significa huye. Y es de esta palabra donde sale la palabra que nosotros conocemos como fugitivo, como aquel que está siendo buscado por la justicia y que básicamente toda su vida está huyendo, está corriendo. Así que básicamente Pablo le dice: Timoteo, huye. Timoteo, corre. Timoteo, escapa, corre y lejos de todas estas cosas. Sé un fugitivo. Así como ese fugitivo de la ley que cometió tal vez una fechoría o un crimen y que alude a las autoridades y que se va y corre y se esconde y se encuentra así en ese estado como fugitivo todos los días de su vida, corriendo, huyendo y lejos, desesperado porque no quiere que lo atrapen. Es un fugitivo, Timoteo. Así tú también debes de huir. Así es como el hombre de Dios se caracteriza. Un hombre que toda su vida está corriendo.
está huyendo, despavorido, como si lo estuviera persiguiendo un gato montés, un león, un oso, queriéndolo atacar, un hombre que corre por su vida. Un hombre que no quiere ser alcanzado por los deseos pecaminosos de este mundo, por los deseos, por las pasiones de su propia carne, por las tentaciones que se encuentran allá afuera y que no quiere caer en ellas. Así es como el hombre de Dios se caracteriza. Esta es la misma palabra que de hecho Pablo usa en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. En el versículo 22, miren cómo dice. Pablo le dice: huye, feugo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En esta ocasión, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles. Huye, corre de las pasiones de la juventud. Timoteo, Pablo estaba consciente de eso. Pablo le dice: sé que eres joven y sé que hay tantas cosas que parecen agradables a tus ojos, pero Timoteo, no cedas, huye. Huye más bien, corre lo más lejos que puedas de ellas. Corre y no mires atrás, Timoteo. Corre. Dice MacArthur que acerca de estas pasiones juveniles, para que tengamos un mejor entendimiento, no solamente se trata de simples deseos sexuales ilícitos, sino también cosas como la lujuria, como el orgullo, el deseo de riquezas y de poder, los celos, la promoción personal, el ser visto por los demás, y en el contexto del amor al dinero. Ahora, otra de las cosas que el hombre de Dios hace, otra de las características del hombre de Dios, es que no tan solamente huye del pecado, sino que también corre hacia lo bueno. Versículo 11, una vez más, vean la segunda parte. En la primera parte le dijo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, los falsos maestros, el amor al dinero. Pero miren lo que le dice: sigue la justicia, corre hacia la justicia, corre hacia la verdad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, corre hacia la justicia, corre desesperadamente hacia la piedad, hacia la fe, hacia el amor, la paciencia, la mansedumbre. En otras palabras, el hombre de Dios busca y ansiosamente y desesperadamente su santificación. Y una vez más quisiera exhortarte, mi amado hermano, ¿cómo te ves a la luz de todo esto? ¿Huyes del pecado y corres hacia la justicia, la verdad, el amor, la mansedumbre? ¿Te estás, en otras palabras, santificando? Mientras corres lejos del pecado, al mismo tiempo corres como hombre de Dios hacia todo lo justo, hacia todo lo bueno y hacia todo lo santo. Si te paras y te detienes, o si volteas tan solamente un poquito hacia atrás, es muy posible que el pecado te atrape y te envuelva. Timoteo tenía una gran responsabilidad, y el apóstol Pablo sabía que esto no iba a ser fácil para él. De hecho, él mismo, Pablo, el gran apóstol Pablo, el teólogo de teólogos, había luchado él mismo en contra de todas las fuerzas de las tinieblas.
Y es por esta razón que él exhortaba a Timoteo a que como un joven ministro peleara como todo un guerrero listo para la batalla. Y es por eso que le dice en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mi hermano en la carne estuvo enlistado por 20 años, o casi 20 años, en el ejército de Estados Unidos, y él fue enviado en varias ocasiones al conflicto, a la línea de fuego. Por la gracia de Dios, él regresó con bien y ahora se encuentra todavía sirviéndole al gobierno de Estados Unidos, y el mismo gobierno lo considera un héroe, un patriota, un hombre que lo dio todo por su país. Y básicamente es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Timoteo había sido enviado al campo de batalla, a la línea de fuego, en donde él iba a estar constantemente peleando. No con armas de fuego, ni con capa ni espada, ni contra hombres mortales, sino contra las fuerzas de las tinieblas. Iba a estar peleando en contra de Satanás y sus demonios. Todo esto se iba a manifestar, sí, por medio de la carne, por medio del error, por medio de los falsos maestros, contra los supuestos ministros de Dios y contra todo lo que se opusiera al reino de Dios. Y es por eso que le dijo esto en su segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, le dijo a Timoteo: sufre penalidades. Tú pues sufre penalidades. Miren cómo le menciona aquí: como buen soldado de Jesucristo. Una vez más, mi hermano en la carne fue un buen soldado de su país. Pero tú, como hombre de Dios, debes de ser también un buen soldado de Jesucristo. Un soldado que se arma con la armadura de Dios todos los días. ¿Y sabes cuándo es tu batalla o pelea más difícil? Cuando te encuentras solo. Así que no bajes la guardia. No te quites ninguno de tus armamentos. Úsalos aún en la oscuridad de tu habitación. Y así como Timoteo sufre penalidades, sufre como todo un buen soldado. No te rindas, debes de permanecer en la lucha, debes de permanecer de pie en la batalla y pelea y pelea y pelea, aunque te duela, y batalla, escucha, aunque pierdas la vida. Literalmente, aunque pierdas la vida. A través de la historia de la iglesia, muchos hombres han dado su vida por la buena causa del evangelio. Debes de ser un buen soldado de Jesucristo. Pelea aunque te duela, batalla aunque pierdas la vida. Y debes de saber, Timoteo, hombre de Dios, que si pierdes la vida, vas a ser recompensado. Ciertamente vas a ser recompensado. Todo tu esfuerzo no va a ser tirado a la basura. Porque el que pierda su vida por mi causa la encontrará, dijo Jesús. Esto es solamente para aquel que quiera ser un discípulo verdadero.
solamente para aquel que verdaderamente se tome en cuenta lo que dice la palabra de Dios, aquel que quiera ser un hombre de Dios. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Sé un soldado de Jesucristo. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primeramente era un llamado a la salvación de Timoteo cuando él confesó su fe, declarando que Cristo era el Señor de su vida, pero también era el llamado al ministerio de Timoteo. Miren rápidamente en esta misma carta, pero en el capítulo 4, en el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y miren lo que dice, bueno, yo se lo leo rápidamente, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso fue a lo que Timoteo fue encomendado. Esa fue su tarea principal. Esa fue su gran responsabilidad como pastor de la iglesia de Éfeso, de cuidar y de proteger la obra de Dios, de su iglesia, la cual él ama sin reserva alguna. Pablo le dijo todo esto a Timoteo, pero no tan solamente le dijo estas cosas. No solamente le dijo que fuera un hombre de Dios y de que huyera de lo que ya hemos mencionado. Pablo le dijo muchas otras cosas más a Timoteo y en cuanto a su llamado pastoral. Entre algunas de ellas, Pablo le dijo a Timoteo, al joven pastor Timoteo, si me acompañan ahí rápidamente, solamente para que entendamos bien el tema de este día. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo a que predicara la palabra, una función principal y primordial del ministro, del hombre de Dios. Le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra, Timoteo, y solamente la palabra de Dios. No prediques cuentos, no prediques historias, no dediques la mayor parte del tiempo contando chistes. No hagas básicamente un circo del púlpito. No lo hagas. Solamente dedícate a predicar todo el consejo de Dios y nada más. Nada más es necesario. La palabra del Dios vivo y eterno es suficiente. No hay nada más que el ministro, que el hombre de Dios debe de predicar. ¿Por qué? Porque esta es la única manera la cual este mundo caído es que puede conocer a Dios. Es por medio de la exposición de su palabra y por ninguna otra cosa. Escucha esto: por más que quieras tal vez agradar al hombre, en vez de agradar a Dios, refrénate y predica únicamente a Cristo y a este crucificado. Dijo el pastor Miguel Núñez acerca del hombre de Dios, acerca del predicador, acerca del ministro y acerca de este púlpito. El púlpito no es para motivar personas. Y continúa diciendo: el púlpito es para exponer
la palabra de Dios. Lamentablemente esto no está sucediendo en las iglesias, y ustedes lo saben. Por lo menos en Estados Unidos, en San Diego, las iglesias que yo conozco personalmente, muchos están solamente centrándose en sermones que apelan a la conciencia del hombre. Y una vez más, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, advirtió en contra de esto. Es como si él hubiese profetizado. Miren cómo dijo: llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Ahora, yo no le atribuyo un don de profecía aquí a Spurgeon, pero ciertamente esto se ha cumplido, y literalmente los pastores, los disquepastores, se están vistiendo de payasos. Ahora, no solamente Pablo le mandó o le instruyó a Timoteo a que predicara y fielmente la palabra de Dios. También Pablo le mandó a Tito, a otro de sus colaboradores, le mandó a que callara a los habladores. Miren cómo dice Tito rápidamente. Carta a Tito, en el capítulo 1. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de los de la circuncisión, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos hombres trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es necesario no solamente predicar la verdad, sino también acallar y silenciar a los que están pervirtiendo a la iglesia. Es necesario y muchas veces señalarlos por nombre, así como a Himeneo y Alejandro. Amada iglesia, la integridad de la iglesia y su mensaje jamás debe de ser comprometido. Pero aparte de todo esto, y si tú eres ministro o lo estás considerando, aparte de todo esto, Pablo, y volviendo a Pablo y Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo que hiciera obra de evangelista. No lo busque, yo se lo leo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Así sencillamente le dijo a Timoteo: haz obra de evangelista. Pregunta: ¿qué es un evangelista? Bueno, dice un pastor muy reconocido: un evangelista es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: predica el evangelio. Pero no prediques cualquier evangelio, predica el único y el verdadero evangelio. Y como dijo el apóstol Pablo, y no porque existan otros evangelios, sino que, Gálatas capítulo 1, versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que hay otros, incluyendo pastores, que pervierten aún deliberadamente el mensaje del evangelio. ¿Cuál evangelio, amada iglesia? ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesucristo. El evangelio de Pablo, así como él lo llamó. El evangelio de la iglesia. El evangelio de todo ministro fiel. El evangelio de todo hombre de Dios. El evangelio que tiene a Cristo como el centro y solamente a Él. El evangelio que debe de ser predicado a toda criatura y en todos los rincones de la tierra.
Pero el evangelio que aún escuchen, el evangelio que aún a la misma iglesia debe de ser predicado domingo tras domingo. Y por si se te ha olvidado, mi amado hermano, o por si aún no lo conoces, querido amigo, que aún no vienes a esta fe. Este es el evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este mensaje no es difícil. Este mensaje es sencillo y básico. Este es un mensaje que aún un niño puede entender y comprender y creerlo y ser salvo. Ese, querida iglesia, amada iglesia e invitados, ese es el evangelio puro y verdadero. Un evangelio que tiene como objeto principal a la persona de Jesucristo y a su obra. La obra redentora en la cruz. Dios, en su gran amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo en favor de pecadores. Dios, siendo santo y perfecto, entonces demanda a todo hombre y en todos lugares de la tierra a que se arrepientan de sus pecados, de esos pecados que los están condenando al fuego del infierno y a la ira eterna de Dios. Mamá, mi amado hermano, debes de hacerle saber a todo hombre y a toda mujer y a todo joven y a todo ser humano caído de que necesitan una redención, necesitan un rescate, necesitan ser comprados del mercado de la esclavitud del pecado para que puedan encontrar salvación en Dios. Timoteo, haz obra de evangelista. Diles a las personas que en su condición actual ellos están muertos, y diles que sin Cristo no hay esperanza alguna, y diles como ministro del evangelio de que necesitan un Salvador. Diles que ese Salvador no son ellos mismos, y que ellos en sus propias fuerzas no pueden hacer ni alcanzar nada bueno delante de Dios, porque todo lo bueno, entre comillas, que hagan a Dios no le va a agradar, pues Él lo mira como trapos sucios, trapos de inmundicia. Ese Salvador debemos de decirle a todos los hombres pecadores: ese Salvador que tú necesitas es Cristo, es Cristo. Así que solamente míralo a Él, clama a Él, corre a Él, ríndete a Él, deja toda tu carga sobre Él, deja tu pecado, arrepiéntete y cree el evangelio. Pero no creas y sigas como antes. Cree hasta seguirlo, hasta amarlo, hasta que dejes completamente todo, hasta que llegues al punto de la abnegación, te niegues a ti mismo, te olvides completamente de todo por causa de Él. Cree hasta que seas un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Cree, escuchen, amados hermanos, una parte muy importante, esencial que olvidamos: cree y bautízate. Si has creído verdaderamente, si tu corazón ha sido regenerado, si has sido transformado por el poder del evangelio, bautízate como una evidencia de lo que ha sucedido en tu interior. Di públicamente que el Señor es tu Salvador. Identifícate con su muerte, sepultura y resurrección. Identifícate con el resto de la iglesia. Bautízate.
Bautízate en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si has creído, hazlo. Finalmente, Pablo le dice a Timoteo, en ese mismo capítulo, en el capítulo 4, en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Básicamente, Pablo le dice a Timoteo, cuida tu carácter. Sé un fiel expositor de la palabra, pero cuida tu carácter. Vive tú mismo lo que predicas y sea un instrumento de Dios para que todos los que te escuchen puedan testificar que tu mensaje es real. Cuida tu carácter. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque es muy posible que los que te escuchen y si a Dios le place, los puede salvar. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Has sido llamado entre muchos otros hombres. Has hallado gracia delante de Dios. Cumple tu ministerio y honra a Dios y a su santa palabra. Ministro del Evangelio, este es el ministerio pastoral. Lo estés considerando o no estés considerándolo o no seas llamado, ¿cómo te ves a la luz de todo esto? ¿Eres un hombre de Dios? ¿Huyes de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas? ¿No tienes un apego al dinero? ¿No tienes un amor por este? ¿Eres un hombre que busca, que corre hacia lo justo, hacia lo piadoso? Es un hombre que se está santificando día con día. Es un hombre que por su carácter es conocido de que verdaderamente es un hombre fiel. Mi oración es que así sea, mi amado hermano, y que todos juntos nos podamos unir y podamos verdaderamente glorificar su nombre y que se pueda evidenciar tanto aquí adentro como allá afuera. Vayamos al Señor en oración. Señor, gracias por esta que es tu palabra y gracias, Señor, porque aunque es tan antigua como tu mismo nombre, es tan relevante, Señor, en estos tiempos modernos, podríamos decir, donde en realidad los problemas actuales son los mismos del pasado. Mas sin embargo, Señor, tú en tu gracia y misericordia has llamado a hombres específicos para que puedan atender, Señor, a este llamado, hombres que has confiado, hombres que en realidad por sí solos no son nada, mas sin embargo tú por tu gracia les has tenido a bien y los has puesto, Señor, los has colocado en iglesias locales para que ellos puedan liderar y gobernar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir siendo fieles al texto, a tu palabra, a tu iglesia, y que tu nombre, Señor, tu bendito nombre sea siempre exaltado y glorificado. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.